Vamos a resolver un problema que tiene que ver con lo que llamamos circuitos complejos. Estaría dentro de lo que va a ser la electricidad dentro de los circuitos eléctricos. Nos dicen que tenemos un circuito como el que ves en la figura y que tenemos que calcular la intensidad de corriente en cada rama y la diferencia de potencial que habría entre los puntos que están marcados como A y B. Es decir, la diferencia de potencial que hay aquí si pusiéramos, ¿verdad?, los brazos de un polímetro. Bien, una vez que tenemos claro qué es lo que queremos calcular, debemos ser conscientes de entender que esto es un circuito, como hemos dicho antes, complejo. ¿Por qué? Pues porque fíjate que tendríamos dos baterías, ¿verdad? Y podríamos describir lo que vamos a llamar dos mallas distintas. Una que estaría, por ejemplo, aquí a la izquierda, que iría desde A, por ejemplo, pasando por la batería de los 12 voltios que está a la izquierda hasta B, y nuevamente el camino que hay entre B y A, en este caso cerrando esa malla. Otra a la derecha que sería igual, ¿no? Desde A, pasando por aquí, por los 12 voltios que están a la derecha, hasta llegar a B, y nuevamente de B a A. Y esas dos mallas están formadas por tres ramas, que serían desde A, pasando por la batería, por ejemplo, que tenemos a la izquierda, hasta B. Esa sería una rama. Desde A hasta B sería otra rama, ¿verdad? Y desde A hasta B, pero pasando por aquí, por el camino de la derecha, la tercera rama. Bueno, pues para hacer este tipo de problemas, lo que vamos a tener que hacer es aplicar las leyes de Kirchhoff. Y para poder aplicar las leyes de Kirchhoff, vamos a tener en cuenta primero que tenemos que dar un sentido de la corriente en cada una de las mallas que hemos dicho antes. Yo voy a suponer, porque esto lo puedes suponer como tú quieras, yo voy a suponer que en ambas mallas el sentido de la corriente es antihorario. Como puedes ver, lo que voy a hacer es que lo voy a representar de esta forma. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es decir que esto va a ir en contra de las agujas del reloj. Y después tengo que dibujarme los sentidos de las corrientes eléctricas que debo calcular, en este caso I1, I2 e I3. Yo la voy a dibujar como veis aquí. Por ejemplo, para mí la primera rama sería, como hemos dicho, desde A hasta B, pasando por esta pila de la izquierda. Por lo tanto, en el sentido que yo he marcado, que está aquí en la flecha, ¿verdad?, sería esta I1 que vendría hacia el nudo que hemos llamado, ¿verdad?, B. Después, por ejemplo, voy a llamar la tercera rama, que sería entre B y A, ¿verdad? Voy a suponer que el sentido es, precisamente, como tengo esta flecha aquí, me indica, sería ascendente, me lo voy a tomar así. Y, por último, ¿verdad?, voy, si vengo, digamos, dentro de esta misma malla, he dicho bien, malla, vendríamos aquí hasta pasar a este lado de aquí. Así que ya tendríamos claramente definido cuál es el sentido de la corriente en la primera de las mallas. ¿Qué pasaría en la segunda? Fíjate que en la segunda yo tomo este sentido. Claro, en este sentido resulta que iría la corriente en contra de lo que he marcado aquí. Veremos a ver ahora qué quiere decir eso. Y la I2, que sería la de esta rama de aquí, pues vendría en este sentido que he pintado hacia acá. Llegaría hasta A y debería venir por aquí, aunque yo le he puesto el sentido contrario. Una vez que tengo eso claro, vamos a aplicar, como te he dicho, las reglas de Kirchhoff o las leyes de Kirchhoff, y la primera de ellas me dice que la suma de las intensidades de corriente que entran en un nudo tiene que ser igual que la suma de las intensidades de corriente que salen de él. Esto se debe ni más ni menos que al principio de conservación de la carga. Es decir, todas las cargas que entran en ese punto han de ser las mismas que salen. Por lo tanto, si tienes eso en cuenta, por ejemplo, y nos fijamos aquí en lo que sería el nudo B, parece claro que la que entra es I1 y salen I2 e I3. Así que esta primera ley de Kirchhoff lo que me diría sería que lo que sería la que entra, es decir, I1, ha de ser igual a las que salen, I2 más I3. Pero es que ahora vamos a ver la segunda ley de Kirchhoff que vamos a aplicar, y lo vamos a hacer a cada una de las mallas que hemos descrito antes. Y voy a empezar por la que está aquí a la izquierda. Fíjate que en el sentido que yo le he dado al sentido antihorario, la corriente iría desde el polo positivo hacia el polo negativo de la pila. Cuando ocurre esto, cuando el sentido va de más al menos, debes considerar el valor que aparece aquí negativo. Eso es muy importante. Y después vamos a ver cómo me quedaría con respecto a las resistencias que atraviesa cada una de las intensidades. ¿Eso por qué? Pues porque podríamos decir en esta malla de aquí,
el potencial que da la pila ha de ser igual a las caídas de potencial que se producen en las ramas de cada, digamos, que forman esta malla. Así que vamos a ver cómo nos quedaría. La ecuación primera nos quedaría tal que ves aquí. Menos 12, recuerda, pasamos del más al menos, por lo tanto lo tomamos negativo, y ahora la intensidad 1 atravesaría la resistencia de 4 ohmios. Luego la caída de potencial debida a esa intensidad 1 sería el producto de la resistencia por la intensidad, por lo tanto 4 y 1. Más, y ahora tendríamos que la I3 tienes que considerar como que si solamente estuviera en esa rama, ¿vale? La I3 atraviesa la resistencia de 6 ohmios, por lo tanto la caída de potencial sería 6 por I3. Esta sería la primera ecuación que tienes que tener en cuenta para esta malla de aquí. Nos vamos a ir ahora a la segunda malla. Fíjate que en este caso, como el sentido es el mismo que antes, ahora la corriente vendría desde el negativo hasta el positivo. Por lo tanto, los 12 voltios los vas a considerar positivos. Y tendrás que hacer este voltaje igual a las caídas de potencial. En este caso va a ser el producto de I2 por la resistencia que atraviesa, que sería la de 3 ohmios, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí para que lo veas. 12 sería pues 3 por I2. Y ahora para ti el sentido sería contrario al que habíamos marcado aquí. Por lo tanto, sería la resistencia de 6 ohmios, pero con sentido contrario, menos 6 por I3. Estas son las otras ecuaciones que nacen como consecuencia de aplicar la segunda ley de Kirchhoff a cada una de las mallas. Bien, bueno, pues fíjate que tienes, ¿verdad? En este caso, dos ecuaciones, pero que contienen tres incógnitas, I1, I2 e I3. Y sin embargo, ¿verdad? Necesitaríamos una tercera ecuación. ¿Cuál es? La primera que hayamos visto, esta de la primera ley de Kirchhoff. Es decir, yo sé que I1 tiene que ser igual a I2 más I3. Bueno, pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sustituir el valor de I1 aquí, en esta ecuación primera, donde está I1. Fíjate que no está en la segunda ecuación. Si hago eso, cuando yo vaya y sustituya, fíjate que lo que vas a obtener sería menos 12 y ahora hago 4 por esto que aparece aquí, es decir, serían 4i2 más 4i3, pero que sumados con los 6i3 que tienes aquí serían 10i3. Y para trabajar más cómodo, lo que voy a hacer es que esta ecuación de aquí la voy a dividir por 3 en ambos miembros de la ecuación, ¿vale? Y digamos que la simplifico. Esto lo puedo hacer sin problema. Si hago eso, fíjate que me quedaría reescrita como 4 es igual a I2 menos 2i3, ¿vale? Lo único que se ha sido dividir por, insisto, 3, tanto a la izquierda como a la derecha. Bien, bueno, pues teniendo esto así, fíjate que ahora lo que tengo que hacer es resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son I2 e I3. ¿Cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, lo podremos hacer por reducción. Vamos a hacer que quitamos la I2. Pues tengo aquí arriba 4i2, podría multiplicar abajo por menos 4 para tener aquí abajo podríamos decir un menos 4i2, ¿verdad? Bien, si multiplico por menos 4, fíjate que lo que voy a obtener sería entonces menos 16 es igual a menos 4i2 más 8i3. Y ahora ya puedo sumar ambas ecuaciones. Cuando hago la suma, lo que voy a obtener sería menos 12 y menos 16 menos 28 igual a, como hemos dicho, voy a poder, digamos, cancelar 4i2 con menos 4i2 y aquí me quedarían 18i3. Si despejo el valor de i3, obtengo como valor el menos 1,56 amperios. Podríamos decir que el valor de i3, ¿vale?, es el de 1,56 amperios, pero en sentido contrario del que yo he supuesto. Eso es lo que quiere decir el signo menos. Así que voy a obtener el mismo valor, pero esta I3 deberá apuntar hacia abajo en lugar de hacia arriba como yo había considerado. Vamos a seguir con la resolución del problema. Bien, una vez que tengo el valor de I3, es bastante fácil ir deshaciendo, ¿verdad?, lo que necesito calcular. Entonces, por ejemplo, me puedo venir a la primera ecuación que teníamos aquí arriba y fíjate que teníamos menos 12 igual a 4 por I2 más, y ahora sería 10 por el valor que acabo de calcular, menos 1,56.
Parece claro que si haces la operación, ¿verdad? Despejando I2, vas a obtener para I2 un valor de 0,90 amperios. Y además este valor es positivo. Eso quiere decir que el sentido de I2 coincide con el que habíamos dado nosotros antes, que es este de aquí. Y por último, podríamos irnos y hacer el cálculo de I1 sin problema ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos aquí la primera de las ecuaciones. I1 va a ser la suma de I2 más I3. Bueno, pues parece claro que sería 0,90 menos 1,56. El valor que vas a obtener serían menos 0,66 amperios. Nuevamente, la corriente es de 0,66 amperios, pero en sentido contrario del que hemos considerado. Así que podríamos ahora, si quieres, redibujar estas intensidades para que queden con el sentido que realmente tienen. Fíjate cómo te quedaría. Pues como hemos dicho, I2 queda apuntando hacia la derecha, I1 apuntaría ahora hacia la izquierda e I3 apuntaría hacia abajo. Bien, ya tenemos claro cuáles son los valores de la intensidad en cada rama. Además, debes tener claro que, tal y como están pintadas ahora, todos los valores serían positivos. Así que vamos ahora a hacer el cálculo de la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Esa diferencia de potencial se debe principalmente, o exclusivamente, a la caída de potencial debido al paso de I3 por la resistencia de 6 ohmios. Así que la diferencia de potencial entre A y B va a ser esa caída de potencial, que sería 6 por I3. O lo que es lo mismo, 6 ohmios por 1,56 amperios. Fíjate que ya lo tomo positivo, porque ya le he puesto el sentido que realmente lleva. Bien, pues simplemente haces la operación y verás que el resultado que obtienes sería de 9,36 voltios. Y con esto queda resuelto el problema. Si te ha gustado, por favor, dale al dedo hacia arriba y suscríbete al canal, por favor, porque así me ayudas mucho a seguir tirando de él. Muchas gracias.